Previamente hemos mencionado cómo podemos determinar el pH en sistemas ácido-base conjugados, es decir, donde tenemos un ácido débil con su respectiva base o cuando tenemos una base débil con su respectivo ácido conjugado, ¿sí? Ya vimos que previamente en estos sistemas el pH lo podemos determinar utilizando o partiendo de la definición de la constante de acidez o de la constante de basicidad según corresponda, ¿sí? Ahora, nosotros también podemos utilizar en algunos casos, en estas determinaciones de pH que hemos estado mostrando, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Entonces, bueno, acá les estaba hablando, voy a colocar el mismo ejemplo de determinación de pH en un sistema constituido por ácido acético y acetato de sodio que hicimos previamente. Cuando hicimos este ejercicio, ¿sí? ¿Cuál es el pH de una solución compuesta por ácido acético en concentración 0,25 molar y acetato de sodio en concentración 0,15 molar? Y utilizamos la constante de acidez para determinar el pH, nosotros llegamos a que el pH de esa solución determinado por la constante de acidez corresponde a un pH alrededor de 4,52, ¿sí? Ahora, eso fue lo que obtuvimos usando la constante de acidez. Ahora, vamos a determinar el pH usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué podemos utilizar en estos casos, o en este caso, la ecuación de Henderson-Hasselbalch también para determinar el pH de la solución? Por un lado, porque conocemos concentraciones iniciales del ácido y de la base conjugada, ¿cierto? Por otro lado, porque además nosotros en este caso no tenemos que resolver ninguna cuadrática respecto a la concentración de iones H+, porque las concentraciones del ácido, en este caso representada por HA, menos el valor de X, que sería nuestra concentración de iones H+, ¿cierto? De acuerdo a esta definición que tenemos acá. Entonces, eso nos da que la concentración, como las concentraciones de la base y las concentraciones del ácido son valores mucho más grandes, ¿sí?, que la constante de acidez de este sistema ácido-base conjugado, entonces, como podemos hacer estas aproximaciones, donde la concentración del ácido menos la concentración ionizada de X es aproximadamente igual a la concentración del ácido, y la concentración de la base menos la concentración de iones X en el medio nos da aproximadamente igual a que eso es la concentración de la base, pues aquí podemos utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo siempre aconsejo que cuando hacemos las determinaciones iniciales, y no estamos hablando de probar un sistema amortiguador, pues podemos partir siempre para determinar el pH inicial de una solución, partir mejor de las definiciones de constante de acidez y de basicidad. Pero esta es otra opción, ¿sí? Siempre y cuando X sea un valor que nosotros podamos considerar que es muy pequeño. De resto no, porque no podríamos determinar X si lo reemplazamos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque recordemos de qué depende la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces aquí, ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice cómo están relacionados con el pH, el pK sub A del sistema ácido-base, más la relación entre las concentraciones, la relación logarítmica entre las concentraciones de la base con respecto al ácido. ¿Sí? Esa es la definición de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué nos está mostrando? Pues la dependencia del pH con base en las concentraciones de la base, la concentración del ácido y la constante de acidez que tiene ese sistema ácido-base conjugado. Recordemos que pK sub A es menos logaritmo de la constante de acidez, ¿sí? En este caso, entonces, si queremos determinar el pH, solamente reemplazar esta definición. Entonces, menos logaritmo de la constante de acidez de este sistema que es ácido acético acetato es 1.8 por 10 a la menos 5. Más el logaritmo de cuál es la concentración de la base y cuál es la concentración del ácido.
siempre van a ser las concentraciones en el equilibrio, concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, en el caso de la concentración del ácido acético, nosotros tenemos que esa concentración es en el equilibrio. Vamos a escribirlo más o menos por acá. Bueno, esperen, modificamos aquí. Aquí ya sabemos cuál es nuestro ácido y cuál es nuestra base. Nuestra base es el acetato, ¿cierto? La concentración de acetato sobre la concentración del ácido acético. También concentraciones molares, ¿cierto? Y sabemos que la concentración en el equilibrio, la concentración de ácido acético en esta solución es igual a 0,25 menos X. 0,25 menos X. Y recordemos que esto podemos aproximar a 0,25. Y como vimos ahorita en el acetato, esto es igual a 0,15 más X, que es aproximadamente igual a 0,15. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir esto? Porque las concentraciones que tienen el ácido acético y el acetato en solución, es decir, 0,25 y 0,15 molar, son valores mucho más grandes que la constante de acidez de este sistema, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Que es mucho más grande, por ejemplo 0,25 y 0,15 son números 1000 veces por encima o de orden con respecto al valor de la constante de acidez. ¿Listo? Entonces, como podemos hacer esa aproximación, entonces ya no vamos a tener valores de X metidos en esta ecuación. Cuando podemos hacer esta aproximación y tenemos concentraciones conocidas del ácido y de la base, podemos aplicar en este caso la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar que el pH es igual a menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. Bueno, no voy a aplicar, voy a colocar aquí toda la definición y luego en la calculadora aplicamos toda la operación. ¿Sí? Que esto sería el pK sub A más el logaritmo de ¿qué? De la concentración de la base, que es 0,15, sobre la concentración del ácido, que es aproximadamente 0,25. Eso nos da, si realizamos toda esta operación en la calculadora, vamos a obtener lo siguiente: menos logaritmo de 1,8 exponente a la menos 5 más el logaritmo de 0,15 dividido en 0,25. Eso nos da que el pH nos da 4,5228. Si lo redondeamos a dos cifras decimales, nos da 4,52. ¿Listo? Entonces, comparemos este pH obtenido con la ecuación de Henderson-Hasselbalch para esta solución, ¿sí? Con el que ya habíamos determinado previamente con la constante de acidez. ¿Cuánto nos daba ese valor? También 4,52, ¿sí ven? Entonces, en este caso, nosotros podemos indagar cuál es el pH de la solución, tanto usando la definición de la constante de acidez como la definición de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Listo? Ahora lo mismo aplicaría en este caso, también para el ejemplo que hicimos nosotros, pero con la base, ¿sí? Entonces determinamos el pH de una solución compuesta por amoníaco 0,25 molar y cloruro de amonio 0,35 molar. Nos daban la constante de basicidad del amoníaco, que era 1,8 por 10 a la menos 5,
Y este pH nosotros lo determinamos tanto usando la constante de acidez como la constante de basicidad. El resultado que obtuvimos por ese lado fue que el pH de la solución era igual a 9,11. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces planteemos acá nuestra reacción. Como vamos a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta depende de la constante de acidez, por lo tanto tenemos que plantear, en este caso, ¿cierto? Vamos a plantear esta solución o la ionización desde el punto de vista del ácido. ¿Quién es el ácido? Pues el ion amonio, ¿cierto? Que es medio acuoso, va a ionizar amoníaco y cede protones o iones H más al medio. ¿Listo? Esta ionización está dada por la constante de acidez. Entonces, coloquemos acá, ya que no pusimos antes, las concentraciones en el inicio, las concentraciones de la reacción. ¿Cuál es la reacción? La ionización de este ácido en medio acuoso y las concentraciones en el equilibrio. Entonces, las concentraciones iniciales de cloruro de amonio, como es 0,35 molar, recordemos que entonces el cloruro de amonio es una sal que en medio acuoso se disocia completamente y nos va a dar amonio en medio acuoso más cloruro. Como la relación es 1 a 1, entonces sabemos que lo que agregamos de cloruro de amonio es lo que obtenemos de ion amonio, que sería 0,35 molar la concentración, y de amoníaco nos dicen que la concentración es 0,25 molar. ¿Listo? Entonces sabemos que la reacción es la ionización del ácido, que ese ácido se va a ionizar o se va a gastar una concentración X para formar ¿qué? Para formar amoníaco y para formar iones H+. Entonces las concentraciones en el equilibrio aquí van a ser 0,35 menos X, 0,25 más X para el amoníaco y X concentración de iones H+. Debido a que la constante de acidez, que ya habíamos dicho que la constante de acidez del amonio, la hemos determinado previamente, es 5,56 por 10 a la menos 10. Debido a esto, entonces nosotros podemos decir que como 0,35 y 0,25 son valores mucho más grandes o mayores a 5,56 por 10 a la menos 10, que es la constante de acidez, entonces podemos decir que 0,35 menos X, 0,25 más X son aproximadamente igual a 0,35 y esto aproximadamente igual a 0,25 en el equilibrio. ¿Listo? Si vamos entonces a la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH de esta solución, sabemos que esto va a ser el menos logaritmo de la constante de acidez. ¿Cuál es la constante de este sistema? 5,56 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Más el logaritmo de la concentración de, bueno, aquí escribamos la definición, va a ser la concentración en el equilibrio de la base, que la base es el amoníaco, con respecto a la concentración del ácido, que es el ion amonio. ¿Listo? Ahí reemplazamos. Vamos a usar todos los datos para que esto sea lo más aproximado. Redondear lo menos posible los datos, solo al final redondeamos el resultado. Y las concentraciones en el equilibrio del amoníaco, ¿qué va a ser? Pues 0,35, ¿cierto? Por esta definición que tenemos acá arriba. 0,35. Perdón. Arriba es la concentración de la base. ¿Listo? Entonces es 0,25, que es la concentración que tenemos de amoníaco aproximadamente, sobre 0,35, que es la concentración aproximada del ácido. Y eso nos da que ese pH va a ser menos logaritmo de 5,56 exponente a la menos 10 más logaritmo de
0.25 dividido en 0.35. Tenemos que al redondear, miren, nos da en la calculadora da 9,10879. Si eso lo redondeamos nosotros a dos cifras decimales, pues también va a ser aproximadamente 9,11, ¿sí? Entonces, comparando con lo que habíamos obtenido previamente, aquí usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch obtenemos un pH igual a 9,11, ¿cuánto nos dio previamente usando las constantes de acidez y basicidad? También obtuvimos que el pH era 9,11. Entonces acá lo que se ejemplifica es que también podemos utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH de estas soluciones que veníamos mostrando, cómo determinamos el pH con la constante de acidez o de basicidad. Si ustedes observan acá, pues, ¿cuándo podemos usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH? Cuando realmente el pH va a depender de quiénes, exclusivamente de las concentraciones de la base y del ácido que están presentes en la solución. ¿Listo?